la primera fase del periodo de enfoque. ¿Qué torque va a generar? ¿Cuál es lo que sigue? Empieza a ir hacia planta. Entonces va a generar una plantificación. ¿Qué músculos van a participar? Los dorsiflexores, que es el tibia anterior, el extensor común de los dedos, y el extensor largo y el extensor del primer dedo. Bien, está descendiendo y el trabajo que va a realizar es una contracción excéntrica. Y hablando de trabajos y de costo energético, el mayor es y en los estudios se ha descrito que el mayor trabajo que realizan en las caminatas son justamente estos músculos que hacen la dorsiflexión del pie. Pero hemos hablado anteriormente que la función de un músculo se va a realizar a través de la contracción concéntrica, ¿no? Esa es la función principal de contracción concéntrica. Pero sin embargo estos músculos están entrando en contracción excéntrica. Y cuando hacemos largas caminatas, el músculo que más costo energético va a tener son los dorsiflexores. Entonces, ustedes cuando caminan tienen cierto dolor en la parte anterior de la pierna, por agotamiento, por cansancio, ¿no? Y eso es, esta contracción excéntrica va a regular la caída del pie. Cuando hay debilidad, hacen el apoyo e inmediatamente cae bruscamente el pie. Y eso vamos a ver en algunas patologías que va a estar presente. Cuando hay lesión por hernia de disco discal, o cuando hay una lesión por bala de posterior externo, interno, por externo también, y el externo también. Entonces, miren el trabajo que hay en la primera fase, la articulación de los mismos. El rodilla también, la amplitud articular está en 0 grados, pero ¿qué torque va a generar? Flexores, extensores. Ustedes caminan y no caminan hacia adelante, no es torque flexor. El torque inmediatamente se va a ir las rodillas atrás, produciendo un torque extensor. Músculos que participan, el cuádriceps y los isquiotibiales. Yo siempre hablé de que la cadena anterior y la cadena posterior tienen que tener un equilibrio de fuerzas. No puede haber más fuerzas en un grupo muscular que el otro, porque de lo contrario podría producir inestabilidad de la articulación. Entonces, al comienzo el cuádriceps hará una contracción concéntrica y los isquiotibiales excéntricos. Esto va a provenir este tipo de contracción de la fase anterior, o sea, cuando está en balanceo final. Sirve para estabilizar y preservar la posición neutra, y posteriormente el torque extensor es pasivo. La rodilla se va a bloquear sola, automáticamente, porque va a estar en 0 grados, ¿no? Y no participa ni el cuádriceps ni los isquiotibiales. ¿Okay? Una fase muy, muy interesante por ser el inicio y el fin de la marcha, el ciclo de marcha. La cadera va a tener una flexión de 30 grados, que es la flexión máxima que sufre la cadera. El torque que va a generar esta fase de marcha es un flexor de alta intensidad. Ojo, flexor de alta intensidad. O sea que el torque que se genera, lo que viene es un flexor de alta intensidad. Y miren qué músculos participan para contrarrestar este torque de alta intensidad, o sea, la flexión de cadera. Los músculos del glúteo, los glúteos mayores y los isquiotibiales. Y también a través de la contracción excéntrica. Todos dirían que participan el psoas, ¿no? Lo que participa va a ser los glúteos y los isquiotibiales, que van a reducir el impacto de este torque flexor. ¿Se entendió? ¿Clarito? Vayamos a la otra fase. El tornillo va a estar en una amplitud articular
de plantiflexión de 10 a 15 grados. El torque generado sigue siendo plantiflexor y obviamente ya el peso está descargando sobre toda la pierna, más no todo, sobre todo el pie. El peso descarga en este momento sobre la pierna, porque ya recién en la siguiente fase la fuerza y la carga se traslada sobre toda la planta del pie. En este momento el peso es trasladado sobre la pierna, toda la pierna, pero más carga por reacción de suelo, de piso, va a tener la parte del talón, porque va a descargar el peso sobre el talón más que sobre la punta de los dedos. La acción muscular siguen siendo los flexores de pie, que lo hemos mencionado, igual que el anterior, y los tipos de contracción es excéntrica, para amortiguar la fuerza del impacto de la carga corporal y sigue con la tracción de la tibia hacia adelante, mientras que el pie permanece apoyado contra el piso. Y empieza recién, pregunta el examen, la acción de la mecedora del tobillo. Es el primer, dijimos que eran 3, ¿no? A través de la articulación del tobillo, a través del complejo astragalano y de la cabeza de los metatarsos. Son 3, pero aquí empieza. Entonces, ya apoyo todo el peso y esta acción de los dorsiflexores va a hacer que la tibia me la lleven hacia adelante. A veces únicamente la tibia se va hacia adelante, ¿no? Gracias a la acción de los músculos. La rodilla se va a encontrar en una flexión de 15 a 20 grados. El torque a generar va a ser un torque flexor y la acción muscular es el cuádriceps. Sigue siendo el cuádriceps, pero ya no participan los isquiotibiales como en la primera fase. El tipo de contracción es excéntrica para prevenir el colapso de la rodilla. ¿Okay? Excéntrica para que la rodilla no se vaya hacia adelante, ¿no? Por el peso, por la fuerza, por la descarga, por la inercia de la fuerza que está generando mi cuerpo hacia adelante. Entonces, excéntrica y empieza a regular este movimiento, previniendo el colapso de la rodilla, aunque la flexión sirve como determinante para el control del centro de gravedad. Pues al tener media flexionada, mi centro de gravedad ha descendido. La idea del centro de gravedad en los movimientos del tobillo, rodilla y cadera es que no suban ni bajen bruscamente el centro de gravedad, porque esto aumentaría el costo energético y nos cansaríamos más. La cadera, flexión de 30 grados, va a seguir siendo un torque de alta intensidad y los músculos que participan son los extensores de cadera, glúteo mayor y isquiotibial. El tipo de contracción es excéntrica, lo que promueve el movimiento de toda la extremidad. Además, previene la anterorección pélvica y la flexión de torque. Entonces, si yo hago esto y como es un torque de alta intensidad, lo que va a hacer mis glúteos y los isquiotibiales va a controlar la caída del tronco y la flexión que está produciendo el torque que se genera en esta fase. Soporte medio. Miren el soporte medio, que algunos piensan que es cuando la rodilla no tiene ningún grado de flexión, pero mantiene una semiflexión de rodillas de 5 a 8 grados, perdón, de 5 grados la rodilla. El tobillo también va a estar en una dorsiflexión de 5 a 8 grados. Dirán, pero qué raro, el tobillo está en 90 grados. Pero no, la rodilla está, como la rodilla está en semiflexión, el tobillo está hacia adelante. Entonces está haciendo una plantiflexión, una dorsiflexión, y la acción muscular ya pasa recién a trabajar los plantiflexores, que es el gemelo y el sólido. Y nuevamente nos encontramos que estos grupos que son los que más, estos grupos musculares que más trabajan, están haciendo una contracción excéntrica.
para controlar el torque mientras que la tibia y el fémur avanzan hacia adelante. Son fundamentales para la estabilidad del miembro inferior justo cuando la extremidad contralateral pierde el contacto con el piso. Fase media, el pie contralateral ya perdió el contacto con el piso. De ahí que en esta fase recién toda la carga del peso recae sobre toda la planta del pie. Rodilla, habíamos mencionado que sigue estando en una flexión de 5 grados, el torque que se va a generar es extensor y la acción muscular al inicio, el cuádriceps, pero disminuye su acción totalmente al final de la base. Acá ya no tenemos la acción también de los isquiotibiales, solamente el cuádriceps, pero muy poco. Y el tipo de contracción es excéntrico al inicio, pero se desvanece rápidamente con la elevación del pie contralateral y se genera una estabilidad pasiva suficiente para preservar la posición. ¿Okay? Contracción excéntrica. La cadera en una flexión de 10 grados, el torque generado extensor. Al comienzo van a trabajar los músculos extensores, pero al final de la base no hay participación muscular alguna. Al final no van a participar ni flexores de cadera ni extensores. El control pasivo por rotación, el glúteo mayor se encuentra activo, pero como un aductor de cadera. El glúteo mayor, que tiene muchas funciones, en esta fase de la marcha trabaja más como abductor de cadera. Abductor de cadera. Siguiente, soporte terminal. El soporte terminal, la articulación de tobillo, se encuentra en una dorsiflexión. ¿Quién me explica por qué no una dorsiflexión o una plantiflexión? Si miren la figura, el tobillo está en plantiflexión o en dorsiflexión. ¿Quién habló? ¿Por la fuerza de qué? Que se están empleando para empujar el suelo por esa planta. Mire, por el torque que está generando. Se refiere a eso, la fuerza. El torque es el movimiento, la actividad que viene a continuación. ¿Verdad? Tobillo, dorsiflexión de 10 a 12 grados. Dorsiflexión. Porque usted está midiendo, está levantando, es donde sucede la elevación del tríceps. Está trabajando, está levantando. Hay una contracción concéntrica. El pie sigue, la articulación metatarsofalágica sigue, la cabeza metatarsal sigue ahí. ¿No está? Y la rodilla es la que va a inclinarse hacia adelante. Se eleva en la acción siguiente porque el torque es lo que va a generar. ¿Ves? ¿Y quién está trabajando? Como repito, los plantiflexores, que son los que ven los torques. El avance de la tibia adelante para producir la elevación del talón de alta actividad de los plantiflexores. Entonces, la tibia es la que se va a levantar y se va a dirigir hacia adelante, porque vamos a empezar el avance. ¿Okay? Rodilla, 0 grados. El torque que va a generar la rodilla es extensor de baja intensidad y aquí no hay actividad muscular alguna de los músculos que puedan generar algún movimiento de rodillas. La estabilidad de la articulación se da en forma pasiva. La cadera en una extensión de 10 grados, ¿no? 5 en extensión de cadera y 5 en rotación pélvica. El extensor es un torque generado extensor de alta intensidad y los músculos que participan son flexores de cadera, el psoas mayor y el tensor de la fascia larga. Miren, cadera
flexores de cadera, psoas mayor, el ilíaco y el tensor de la fascia lata. Se escapa el tensor de la fascia lata y electricidad. ¿Qué acción tiene la fascia lata? ¿No? Es reducción, pero también tiene acción, rotación externa de rodilla. Y la actividad es excéntrica para el control del torque extensor. La última fase del periodo de soporte es el prebalanceo. Tobillo en una plantiflexión de 20 grados. Ya se extendieron los dedos, la articulación metatarsofalángica, y el pie se encuentra en una plantiflexión de 20 grados. El torque generado es un dorsiflexor. La acción muscular que van a participar son los plantiflexores, que son los gemelos y el sólido. Y el tipo de contracción al comienzo es concéntrica, pero disminuye hasta anularse cuando los dedos del pie pierden contacto con el piso. ¿Está claro? Plantiflexores, pero al final se anula cuando ya pierde contacto y no tengo acción muscular. Ya no me interesa que hagan contracción concéntrica en el centro. Se anula la participación de los plantiflexores, que es lo que viene. La rodilla en una flexión de 30 a 40 grados, el torque generado flexor, que el músculo que participa es el cuádriceps. Inicialmente excéntrica del cuádriceps, pero después espaciada debido a que el peso es transferido a los dedos ipsilateral de la extremidad contralateral. ¿Okay? La cadera, 0 grados, el torque que viene a ser flexor, y participan los flexores de cadera, como es el aductor medio y mayor, el recto anterior, el saltorio, el psoas mayor y el músculo ilíaco. La actividad de estos músculos van a ser concéntrica. Además, la actividad de los flexores se favorece por el torque generado. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien con el periodo de soporte? ¿Se entendió? Se entiende, pero hay que estudiarlo. Tienen que concentrarse. Y esto he querido así señalarlo, precisamente más la corriente traer esto, porque la otra parte, lo de atrás, no iban a ver bien en todo. Su rango articular, y obviamente a mayor rango articular de tobillo, menor rango articular de tobillo. A mayor rango articular o a menor rango articular de rodilla, menor rango. Y el tobillo sigue en plantiflexión, pero de 5 a 10 grados. El torque que se genera es dorsiflexor, porque este momento es donde trabajan ya recién los dorsiflexores, los filiares, para poder levantar la punta del pie y evitar el arrastre de la mano, ¿no? Como dicen acá. Acción muscular, los músculos dorsiflexores que hemos mencionado, y la acción es concéntrica. Miren en qué momento del ciclo, en la sexta fase del ciclo de la marcha, recién un músculo trabaja como se mide a través de su contracción concéntrica. Inicia la dorsiflexión en sincronía con la flexión de rodilla y cadera, previniendo la base. O sea que simultáneamente, dorsiflexión, flexión de rodilla y flexión de rodilla y cadera. Y evitamos el arrastre y rodilla, la flexión máxima, que es de 50 a 60 grados, el torque generado del flexor y la porción, y los músculos a trabajar en la porción corta del bíceps crural, el saltorio y el recto interno del músculo. El momento de flexión de cadera favorece la flexión de rodilla y con ello la separación del pie y el avance de la extremidad inferior. La cadera en una flexión de 20 grados, el torque que se genera es flexor, los músculos que participan son flexores de cadera, que es el psoas mayor, el ilíaco, el saltorio, el recto interno, recto anterior, aductor mediano y mayor.
Acá también tenemos un trabajo de contracción concéntrica de estos músculos que van a promover la aceleración del miembro. Balance medio, el tobillo en 0 grados por 90, como pequeño margen, esa relación aquí. El torque generado del dorsiflexor y los músculos que participan son los músculos dorsiflexores, los antes ya mencionados, en el anterior, extensor común de los dedos y extensor largo del primer dedo. La actividad ya empieza a seguir siendo concéntrica para continuar con el levantamiento del pie y alcanzar la posición neutra. Rodilla, flexión de 30 grados, torque generado, ese es el sensor. Los músculos que participan son los isquiotibiales. Inicialmente es un movimiento pasivo generado por la rápida aceleración y al final actúa de forma excéntrica para la desaceleración. O sea, desacelera con contracción excéntrica o concéntrica. Si es isométrica no hay movimiento particular. Cadera, flexión de 30 grados, torque generado flexor, y el músculo que va a tener acción es el psoas mayor y el ilíaco. Actividad concéntrica para continuar la flexión al final, la flexión y al final disminuir su actividad hasta anularla. Y por último, el balance terminal. Tobillo, articulación neutra de 0 grados, el torque generado es dorsiflexor, los músculos a participar, músculos dorsiflexores, que es el guión anterior, y el resto que he mencionado, donde prácticamente es el final del inicio de la circunstancia. Contracción isométrica para preservar la posición neutra y preparar el siguiente contacto inicial. Acá sí es una contracción isométrica para mantener y estabilizar la articulación en 90 grados. Para el primer contacto con el piso, que es el inicio del otro periodo. La rodilla, 0 grados, torque es extensor, isquiotibiales y cuádriceps participan simultáneamente. La primera mitad, los isquiotibiales excéntricamente, porque están en proceso de desaceleración y estabilizador articular, y la segunda mitad del cuádriceps concéntricamente para la extensión completa en acción sincrónica con la rotación femenina. La cadera, flexión de 30 grados, torque general flexor, músculos a participar isquiotibiales, glúteo mayor y el aductor mayor. Acción excéntrica, desaceleración de la extremidad y controla la flexión de cadera. Quedamos así para discutir la fase, Alex, ¿te parece? ¿A buscar? El anterior. La función inicial de dos y la función final de esa fase, el torque general no sería la anterior. Estamos analizando soporte medio, como se expresa. Sí. En esto hay una dorsiflexión de 10 a 12 grados. Esto por el torque que genera. Yo había analizado esto porque suena muy contradictorio que la dorsiflexión es una fase que continúa y termina en una plantiflexión. Pero la razón que me da el libro de Estes es de que considera la articulación metatarsofalángica para considerar el ángulo de articular del tobillo. Porque la rodilla, la planta se levanta, pero el tobillo también.